vamos a continuar. De repente lo hacemos, pero al final de la hora, o sea, para darle tiempo a los que no han llegado, que puedan estar y no perderse este quiz, que es importante. Hoy tenemos 3 horas. Así que yo creo que lo dejamos para la última media hora, por ahí. Sí. Como a las 12, mediodía, una cosa así, o 11:45. Ahí hacemos entonces el quiz. Voy a prender el aire para trabajar mejor yo, porque para eliminar ruidos e impurezas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. A ver, ¿dónde quedamos específicamente? Creo que quedamos en la interpretación de la geométrica de la derivada, ¿verdad? La derivada representa la pendiente de la recta tangente al punto de la curva. En eso quedamos, ¿verdad? Sí, ok. Dígame algo, Ana. ¿Quedamos ahí? ¿Sí o no? ¿O no tan seguros? Vivian. Diego. A ver, aquí Rengifo. No está. Ok. Katiuska, ¿quedamos ahí? Ok. Entonces, de ahí arrancamos. Entonces vamos a recordar ese. Profe. Dígame. Sí estaba. No, que le iba a decir que quedamos en una que dice la parábola hacia arriba que usted nos estaba explicando. Eso es sobre la pendiente que usted nos estaba diciendo. Ok, sí. Ok, gracias. Entonces recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto. Vamos a poner el caso de la función igual a 1 menos x al cuadrado. Y como se sabe, es una función cuadrática, y por ser cuadrática es una parábola con vértice en el origen y que abre hacia abajo, porque x al cuadrado está negativo. En su gráfica todos las debemos de conocer, que es algo así. 1 es el valor máximo aquí. Acá, menos 1. Acá, 1. 1 menos 1. Esa es la gráfica de la función esta. ¿Sí? Y este es el origen. El origen es un número. Habíamos visto lo que eran puntos críticos, o no todavía, no sé. Ariadna, puntos críticos no los habíamos mencionado. Sí, punto crítico estacionario que usted despejó la y' y entonces el cual de que 2x menos 3, un ejemplo. Ya, ok. Vamos a los números críticos son los valores que anulan a la primera derivada. En este caso particular, f' de x es igual a menos 2x. Porque la derivada de 1 es 0 menos la derivada de x cuadrado, que sería 2x, que es menos 2x, igual a 0. Resuelvo x igual a 0.
x igual a 0 es un punto crítico, le llamamos estacionario, porque allí la derivada se anula. Los no estacionarios es cuando la derivada en el punto no se, hace que no exista la derivada en el punto. Pero aquí sí existe y es 0. X igual a 0, punto crítico estacionario. Entonces, a la derecha, ¿ve? F', como es negativo F', para X positivo, negativo por positivo es negativo. Entonces, a la izquierda, a la derecha, del punto crítico 0, las derivadas son negativas, mientras que a la izquierda, la X es negativa y negativo por negativo es positivo. Así que aquí es positivo. Entonces, exactamente en el punto 0, F' de 0 es el valor que anula menos 2 por 0, que es 0 en el punto crítico. Este es un punto crítico estacionario. Aquí la recta tangente es paralela al eje X por tener pendiente 0. Toda recta paralela u horizontal, su pendiente es 0. Así que aquí incluso tenemos un máximo relativo. Aquí, este punto. Cuando es así, que a la izquierda las derivadas son positivas, mientras que a la derecha las derivadas son negativas, entonces aquí hay un punto máximo relativo. ¿Ya? Entonces, siempre que tenemos esta situación, ahí hay un máximo relativo. Profe, Dígame. disculpe, es que ahorita mismo no sé si los compañeros también están igual que yo, es que no veo el tablero. No ve el tablero, porque no lo ve. Lo mismo. Se ve como... Ella se refiere a que la pantalla se ve más la pared y el techo que el tablero. Ok, tengo que acercarlo. Pues, ya. No, tendría que bajar la pantalla, creo. La pantalla también. Sí, ahora sí. Gracias, profe. Gracias. Ok, sí. No me dicen nada, no hacen nada. Ok. Bueno. Yo también. Un cambio. Ok. Entonces, hay un punto máximo relativo. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos f de x, digamos, igual a x al cuadrado menos 1, es lo contrario, es una parábola que abre hacia arriba y su derivada aquí, de x es 2x. Entonces, aquí, para dibujar esta, tendríamos que hacer así, miren. Sí. Vamos a ponerla así. X igual a menos 1, aquí menos 1. Aquí hay un punto mínimo relativo. Entonces abre hacia arriba. Así. Aquí es 1. Acá es menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la gráfica de esta parábola.
Entonces, observen que aquí siempre la pendiente de la recta tangente en el punto 0, o sea, en el punto 0 menos 1, es paralela, pues su pendiente es 0. Si igualamos a 0, aquí resulta que x igual a 0. X igual a 0 es el punto crítico. ¿Sí? Y la recta tangente en el punto es una horizontal. Es la horizontal y igual a menos 1, que tiene pendiente 0. A la derecha, la derivada es 2x. Cuando x es positivo a la derecha, tenemos f' positivo. Si x es negativo, entonces f' es 2 por una cantidad negativa, es negativa. Así que aquí tenemos, ¿ve?, todo lo contrario del caso anterior. ¿Ya? Entonces, resumiendo el asunto, esto se llama criterio de la primera derivada para determinar máximo y mínimo. Resumiendo el asunto, tenemos así. Aquí tenemos una función. Aquí tenemos un punto crítico cualquiera que no necesariamente tiene que ser 0. Si a la derecha de 0 las derivadas son positivas y a la izquierda de 0 las derivadas, perdón, todo lo contrario, vamos primero así. Si a la derecha del x sub 0 las derivadas son negativas, mientras que a la izquierda las derivadas son positivas, así, entonces tenemos esta situación. Entonces este es un punto crítico estacionario. Acuérdense, este es punto crítico. Punto crítico estacionario. Entonces aquí tenemos como dice aquí, la gráfica se lo demuestra, aquí tenemos un máximo relativo. ¿Cuáles son las coordenadas de ese máximo relativo? Como coordenadas x, y, sería x sub 0, f de x sub 0. Un máximo relativo. Si tenemos lo contrario a esto, o sea, en signo, entonces tendríamos un mínimo relativo. ¿Ya? Lo contrario es lo siguiente, para que les quede ahí y no se olviden. Este es un punto crítico estacionario. Y a la derecha, las derivadas son positivas. Y a la izquierda, las derivadas negativas. Entonces, el punto x sub 0, f de x sub 0 es un mínimo relativo. ¿Listo? Entonces, si usted entiende, grábense ese principio porque lo vamos a utilizar siempre. Sobre todo los signos, cuando a la izquierda, a la derecha, tenemos estos signos así, entonces tenemos un máximo relativo. Déjenme ver cómo andamos en batería. Todavía tengo batería. Sí, ok. Vamos a ver entonces un ejemplo ya práctico. Vamos a borrar esto, ya tenemos el criterio. Entonces, yo creo que les puse un ejemplo donde nos pedían calcular la ecuación de la recta tangente en un punto cualquiera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es simple, ¿no? Derivar, esa derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto. Entonces, derivo, sustituyo la x del punto dado
y lo que me da esa es la pendiente de la recta. Entonces utilizo la ecuación punto pendiente y obtengo la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que tenemos la función esta, y igual, digamos que esta es la f de x igual x al cubo menos 3x más 1. Ese ya lo hicimos. Dígame, padre, no lo hemos hecho. Yo no veo nada. No, profesor. No. No se ve como borroso. Ah, ok. ¿Será que la señal está mal? ¿Y así? Profesor, un poquito la pantalla. Ahora. Un poco la cámara. ¿Allí? Ahora ¿Más? sí. ¿Así? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces tenemos x al cubo menos 3x más 1. Determinar puntos máximos, puntos mínimos y graficar. Lo primero que hacemos es derivamos la función. Su derivada es 3x al cuadrado menos 3 más 0, que es la derivada de 1, que es 0, ¿verdad? No se indica. Esa derivada igualamos a 0 y resolvemos para x. Entonces 3x al cuadrado igual a 3. Entonces x al cuadrado es igual a 1. Entonces x es igual a más o menos 1. ¿Sí? Más o menos 1 porque está porque x está elevado al cuadrado. Ok, estos son los puntos críticos. Hay dos puntos críticos. Quiere decir que entonces hacemos la gráfica de los puntos críticos. Menos 1 y 1. Los colocamos bien. El 1, que es positivo, es mayor que el menos 1, así que lo colocamos en esa forma. Si usted pone el 1 acá y el menos 1 acá, está malo. Por supuesto, todos los resultados le van a salir errados. ¿Sí? Entonces, es importante este paso, saber colocar bien los puntos críticos. ¿Quién está a la izquierda de quién? ¿O a la derecha de quién? Entonces, ahora analizando las derivadas. Aquí está la derivada. ¿Ve? Entre menos 1 y 1, si tomamos un punto ahí, por ejemplo 0, la derivada en 0 me da negativo. Y si no quiero tomar el 0, sino un medio, la derivada en un medio sigue siendo negativo. Si tomo menos un medio, sigue siendo negativo. Cualquier punto que tome entre menos 1 y 1, su derivada va a ser negativa. Entonces, esa lo coloco así. F' es negativo en este intervalo menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, mayor que 1, cuando x es mayor que 1, entonces aquí me fijo en la derivada, mayor que 1, que puede ser 2, puede ser 1.5. Cuando sustituyo acá, me da esto que va a ser mayor que 3, y si le quito 3 me queda positivo. Así que acá, positivo. ¿Sí? A la izquierda de menos 1, acá tomo algunos valores, menos 2, menos 3, menos 1.5, cualquiera, y para esto nada más para darme cuenta el signo. Al sustituirlo ahí, como x queda al cuadrado, va a ser exactamente los mismos valores que toma cuando x es mayor que 1. Así que acá las derivadas van a ser
positiva. Entonces ya ahí tenemos el signo de las derivadas a la izquierda y a la derecha de cada punto crítico. Pregunta hasta ahí. Bueno, entonces aquí tenemos el Me criterio. dijo que se sustituye en la derivada, ¿verdad? En la derivada. Sí, señorita. Ana, ¿verdad? Ana. Entonces, vamos a ver aquí en menos 1. Cuando x es menos 1 a la izquierda, derivada positiva, a la derecha, derivada negativa, corresponde a este primer caso que tenemos aquí. ¿Ves? O sea que aquí hay un máximo relativo. Aquí entonces pongo abajo máximo relativo para que no se me olvide, de una vez lo escribo. Y entonces, alrededor de el más 1, tenemos a la izquierda la derivada negativa y a la derecha positiva, entonces tenemos un mínimo relativo. Aquí tenemos entonces un mínimo relativo. ¿Cuánto vale ese máximo? ¿Y cuánto vale ese mínimo relativo? Bueno, el máximo relativo entonces lo calculo con f de menos 1 en la función original. Cuando se trata de coordenadas de puntos, no es en la derivada que voy a sustituir, sino en la función original, f. Entonces, f de menos 1 sería igual. Menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 más 1 y hago los cálculos. Esto es 3 más 1, 4, menos 1, 3. Esto es 3. Y aquí f de 1 sería igual entonces a 1 al cubo menos 3 por 1 más 1. Sería 1 más 1, 2 menos 3 menos 1. Aquí tenemos menos 1. Así que el máximo relativo es menos 1, 3, y el mínimo relativo es 1 menos 1. ¿Ya? Listo. Entonces no hay asíntota. Corta el eje Y en 1 y el eje X, bueno, tendríamos que ver en el eje X qué pasa. Pregunta. Bueno, entonces vamos a borrar acá, ya sabemos su derivada. Vamos a borrar su derivada es esto. Vamos a poner la derivada acá para que no se nos olvide. La derivada es 3x al cuadrado menos 3. Entonces esa información vamos a aquí, en este espacio. Cuando es menos 1, es 3. Vamos a hacerlo un poco chico. Cuando es menos 1, es 3. 1, 2 y 3 aquí. 3. Aquí tenemos 3. Este es un punto máximo. Y cuando es 1, 1 es menos 1. Aquí abajo, menos 1. O sea, tenemos aquí un punto mínimo. Entonces, punto mínimo relativo y acá máximo relativo. Corta el eje X, el eje Y, cuando X es 0, Y es 1, así que corta aquí, pasa por aquí. Bueno, ese punto también se puede probar que es un punto de inflexión, el origen, punto de inflexión. Entonces tenemos así, ¿ve? Así tenemos un máximo
Tenemos aquí un mínimo. Entonces así. No es así, ni así para abajo. Entonces esto lleva la tendencia a ir creciendo, ¿ves? Y aquí lleva la tendencia a ir bajando. Por eso es que se le llama máximo y mínimo relativo, porque no es que sea el valor mayor de todo, porque esto va para arriba, o sea, hay valores Y mayores que 3, por eso es que se le llama relativo. Y aquí un mínimo relativo, porque hay valores menores que -1, porque esto va bajando así. ¿Me explico? Entonces tenemos esto así. Aquí, punto de intersección es cuando X, mire, f de 0, esto es un punto importante, f de 0 es 1. Este es donde corta el eje de las Y. Si quiero encontrar la intersección con el eje de las X, hago la función, la igualo a 0. Al igualar la función a 0, tendría que resolver x cubo menos 3x más 1 igual a 0. Tendría que resolver esto. Y a veces tiene soluciones que no son tan evidentes, no son números, a veces no son números enteros, a veces son fracciones, a veces no son números racionales, sino irracionales. Así que por eso no, por ejemplo, aquí se ve que aquí corta, pareciera como -2 y algo. Aquí corta, pareciera como un cuarto, y aquí corta, que pareciera como un 2. No sé, si es 2, vamos a ver, si es 2, aquí sería 8, aquí -6 más 1, no es 2. Si es -2, tampoco. Así que allí tendríamos que ver, no siempre no siempre es fácil resolver una cúbica. Pregunta. Entonces ahí tiene, pues, como es un polinomio, no tiene asíntotas ni horizontales ni verticales, solamente tiene un máximo y un mínimo relativo. Bueno, esto hay que practicarlo. Vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo más. Sí, vamos a ver. Digamos, vamos a tomar otra F. Vamos a decir que usted tiene 2x sobre x al cuadrado más 1. Vamos a decir que tiene esa función, ¿sí? Mientras yo voy a buscar el cable de la batería para conectarla, que la batería se me quiere acabar, ustedes están derivando esto. Deríveme esto y me dicen el resultado ahora que vengo.
Ya tienen la derivada. Y la derivada. Bien. Voy a poner cuando avisa. Ok. La derivada de esto que es igual. Ya lo calcularon. Vamos a ver. Aquí. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí también, porque ya esto pasó. Esto pasó. Derivada. A ver, ¿cuánto le dio? Katiuska, ¿cuánto le dio? Abajo, x al cuadrado. Más 1 a la 2. Y arriba, ¿cuánto le dio? Menos 2x cuadrado Menos 2x al cuadrado más 2. más 2. Ok. Listo. Entonces, a todos les dio eso, ¿verdad? Verifiquen. Eso igualamos a 0 para encontrar los números críticos. Al igualar eso a 0 y resolver, nos queda el denominador, ¿ve? Siempre es 0. Así que cuando igualamos Profe, a mí me salió menos 2x cuadrado menos 2. menos y menos, Sí. bueno, ¿a quién le dio así? Menos y menos, aparte de Marjorie, menos y menos. Juan, ¿cuánto le dio a usted? Me dio igual como está en el tablero. En el tablero. Sí, ok. Vamos a ver rápido al cuadrado. Entonces, lo que está dividido por 2 y a 2 es cuadrado más 2. 2x por la derivada de esto que es 2x. 2x sería menos 4x al cuadrado. Más 2x al cuadrado me da esto. Exacto. Está bien. Está bien, Mario. Así que verifique sus. ¿Ya? Verifique sus y el uso desviado de la fórmula. Ok. Entonces, así. Eso igualamos a 0, quiere decir que menos 2x al cuadrado más 2 es igual a 0 por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Siempre que multiplicamos algo por 0, queda. Así que ahí estamos, 0. Me queda x al cuadrado igual a 1. X al cuadrado igual a 1. X igual a más o menos 1. No siempre es más 1, pero en estos dos ejemplos que hemos visto, los puntos críticos son 1 y menos 1. Y 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los signos. ¿Los signos de qué? No de F, sino de F'. Acá. El denominador siempre es positivo porque X está al cuadrado. Así que toda cantidad negativa, cuando lo elevo al cuadrado, se me convierte en positivo. Y si le sumo 1 y además lo elevo nuevamente al cuadrado, todo me da una cantidad siempre positiva. Así que el signo de la derivada depende del signo de arriba del numerador. Cuando X es 0, esto se me hace 2 solamente, que es positivo. ¿Ya? Así que aquí es positivo. Cuando X es 1,
bueno, 1 se me anula. No, cuando x es menor que 1, 1 medio al cuadrado de 1 cuarto, y sigue siendo positivo. Así que aquí en el centro la derivada es positivo. A la derecha de 1, o sea, mayor que 1, x al cuadrado es mayor que 1, cuando lo multiplico por 2, me da un número mayor que mayor que menos 2 en valor absoluto. Entonces aquí me va a resultar, aquí tenemos un negativo, positivo. Déjenme ver para ver. Aquí positivo, acá un número negativo. Sí, acá negativo también. Ya, entonces tenemos esta situación. ¿Sí? Estamos. Usted lo puede hacer mentalmente, pero cuando está haciendo una prueba, es necesario, digamos, escribir todo lo que usted hace, todo lo que tiene en la mente. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos, esos son los signos. Entonces nos fijamos en el criterio. Aquí en menos 1, ahora tenemos un mínimo relativo. Aquí tenemos un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque a la izquierda las derivadas de menos 1, las derivadas son negativas y a la derecha son positivas. Corresponde a este caso. Hay un mínimo relativo. Y acá, entonces, corresponde a este caso, hay un máximo relativo. Máximo relativo. De todas formas, cuando calculamos las coordenadas, nos damos cuenta quién es quién, ¿no? Entonces tenemos, calculando f de menos 1. F de menos 1 sería, en la original, sería 2 por menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más 1. Esto arriba es menos 2 y arriba es 1 más 1 que es 2. Esto es menos 1. Y aquí, calculando f de 1, sería 2 por 1 sobre 1 al cuadrado más 1 que es 2. Esto sería 1. Así que 1 es mayor que menos 1, así que corresponde a la realidad. Un mínimo relativo y un máximo relativo. Pregunta. Tenemos dos puntos de críticos, tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo. Atención, pero aquí no tenemos un polinomio. Esto no es un polinomio. Como es una función racional, entonces sí puede ocurrir que haya asíntota. Para la asíntota horizontal, tomamos el límite de la función cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito o más infinito, f de x es 2x sobre x al cuadrado más 1. Eso es, ya me está pitando la batería, entonces ahora sí pongo el cargador. Pregunta. Entonces, listo. Estamos, creo que ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Ok, usted me dice. ¿Estamos? Ok, entonces, tenemos que calcular ese límite. ¿Cómo se calcula ese límite cuando x tiende a infinito de un cociente?
tendríamos que dividir entre el mayor exponente, ¿no? Arriba y abajo. ¿Cuál es el mayor exponente de X? Allí el mayor exponente de X X es cuadrado. X cuadrado. Entonces dividimos entre X cuadrado, arriba y abajo. Nos quedaría límite de, cuando es 2X entre X cuadrado, sería 2 sobre X. Sobre, aquí X cuadrado entre X cuadrado sería 1. Más 1 sobre X cuadrado. Cuando X tiende a infinito. Entonces calculo ese límite. Como ya voy a evaluar, ya no tengo que poner la palabra límite. El límite de 2 sobre X tiende a infinito es 0. Sobre el límite de 1 es una constante, es la misma constante. Más el límite de 1 sobre X cuadrado, X tiende a infinito, es 0. Así que eso es 0 sobre 1, que es 0. Así que Y igual a 0 es asíntota horizontal. No es 0 solamente, es Y igual 0. Observen cómo se escriben bien las cosas. Si usted me dice 0 es asíntota, eso no es asíntota, es Y igual a 0. Es la asíntota horizontal. Asíntota vertical no hay porque el denominador, ¿ve? Denominador X al cuadrado más 1 igual a 0, X al cuadrado igual a menos 1, no tiene solución real. Como no tiene solución real, entonces no hay lo que pensamos buscar. No hay asíntotas verticales. Entonces tenemos una asíntota horizontal, que es el eje de las X, y tenemos un máximo y un mínimo. Entonces podemos graficar. Pregunta. Bueno, entonces vamos a borrar aquí, vamos a borrar esto que está aquí, que ya lo hicimos. Aquí vamos a borrar para hacer la gráfica allí, en este espacio. Entonces tenemos aquí así. Aquí. Y este sería el eje de la X, que el punto está horizontal. Entonces marcamos 1 y menos 1. Menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, vamos a localizar los puntos. Punto menos 1 y 1. Para menos 1 tenemos menos 1. Para menos 1 tenemos menos 1. Este es el punto. Y para 1, f de 1 es 1. F de 1 es 1. Acá vamos a decir que yo creo que me fui muy abajo acá. Vamos a ponerlo como debe ser. Hay que respetar la proporción, ¿verdad? Aquí y aquí. 1. Aquí es 1. Entonces tenemos esto así. Máximo, como es máximo, entonces así. Como es mínimo, así. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el origen? Cuando f(x) es 0, f de 0, podemos calcularlo aquí. F de 0 es 2 por 0, que es 0, sobre 1, porque x cuadrado es 0. 0 sobre 1 es
0, así que pasa por el origen aquí. Esa es la intersección con el eje de las Y, que es el origen. Entonces tenemos esto así. Máximo. Acá hay un punto de inflexión que después vamos a verificar que se llama punto de inflexión. Y punto de inflexión, que es un cambio de concavidad. Entonces aquí es asíntota, se acerca al eje, asintóticamente al eje X, de su parte positiva mayor que 0, y acá en su parte negativa sería así. Así, ¿ven? Es completamente simétrica esto. Lo que está acá arriba está abajo. Este sería un mínimo, ya no es relativo, miren. Ya este mínimo ya no se convierte en relativo, sería el mínimo absoluto. El mínimo absoluto porque ese es el valor mayor, menor que cualquier otro valor de Y. ¿Sí? Este es el mínimo, entonces, absoluto, y este se convierte en máximo absoluto también, porque es el valor mayor. No hay otro valor mayor que 1. No hay una Y por acá arriba. La gráfica está entre -1 y 1. Entre -1 y 1. Pregunta. Así que es importante estos dos ejemplos que hemos visto. Primero, en el caso anterior, teníamos un máximo relativo y explicamos por qué era relativo, y un mínimo relativo, explicamos por qué era relativo. Pero aquí tenemos máximo absoluto y mínimo absoluto. Pregunta. Reinfo. Linda. Ana. Bueno. Juan. ¿Esta es la primera vez que ven esto? Esta es la aplicación de la derivada para trazar gráficas. Pregunta. Bueno. Profe, una pregunta. En caso, para buscarlo, ese mismo tema en el libro, ¿cómo se llamaría? Bueno, en los libros pueden encontrar como aplicación de las derivadas para el trazado de curvas, el trazado de gráficas. Aplicación de las derivadas al trazado de gráficas. Ahí también lo pueden ver en YouTube, pero lo que pasa es que en YouTube hay que tener cuidado. Bueno, con todo Internet, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay temas buenos como hay temas malos. Hay temas muy bien explicados, yo los he visto, pero hay otros que mejor ni escucharlo, porque quedan enredados. Así que en los libros los libros son un poco más seguros, ya en el sentido de que un libro siempre pasa por la revisión de alguien o de muchos, y ya cuando es un libro de cierta, ya que está bien editado y todo, ya es como más confiable. ¿Sí? Aplicaciones de las derivadas al trazado de curvas. Ok. Entonces, vamos a seguir con este tema que es interesante. Ahora, yo quiero decirles también que el trazado de curva, igual que en las derivadas,
hasta en los celulares, bueno, no todos celulares, ¿no? Pero un celular con buena capacidad, usted puede bajar algún software. Hay uno muy bueno que ya mi celular no lo tuve que eliminar porque ya me consumía mucho espacio. Se llamaba MATH, M-A-T-H. Y allí, entre las aplicaciones que tenía ese software, era que usted podía introducirle la función y ella se la derivaba automáticamente, le decía la respuesta. Y a veces hasta daba algunos pasos, no todos, algunos pasos. Y de repente, por eso es que a veces yo entiendo que los estudiantes a veces tienen algún software y se copian la respuesta. Tienen todo el procedimiento mal, pero la respuesta bien. Eso me da a entender que utilizaron el software o se copiaron en otra forma. Bueno, por eso es importante entonces mejor, y hacemos énfasis, esto para que ya lo sepan, que hacemos énfasis no tanto en la respuesta, sino en el procedimiento. ¿Ve? Bueno, también hay software que usted introduce la función y le pide la gráfica y le muestra la gráfica. ¿Sí? Por entonces no vamos a aceptar nada más que me presente la gráfica, no. Dígame cómo encontraron el valor máximo, el valor mínimo, las asíntotas, las intersecciones con los ejes, etcétera, etcétera. Eso para que ustedes sepan que hay un software que hace, hay software, más de uno, que hace todas esas cosas. Entonces, por supuesto, eso le facilita al estudiante, pero los conceptos primarios deben de saber de dónde vienen las cosas. Bueno, pregunta. Bueno, aquí sí, vamos a aprovechar esta gráfica para explicarle sobre los puntos de inflexión. Aquí tenemos esta gráfica. Entonces, se dice que una función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, dependiendo si la gráfica queda por debajo de las rectas tangentes. Si la gráfica queda por debajo de las rectas tangentes, entonces que se dice que es cóncava hacia abajo. Si la gráfica queda arriba de las funciones de las rectas tangentes en cada punto, cóncava hacia arriba. Más precisamente así, una gráfica así, ¿ve? Es cóncava hacia abajo. Una gráfica así es cóncava hacia arriba. ¿Ve? ¿Por qué? Porque las rectas tangentes, en este caso, bueno, se me fue, recta tangente acá. Vamos a decir aquí, sería aquí. Recta tangente, ¿ves? Las rectas tangentes, aquí, rectas tangentes en cada punto, aquí, queda hacia abajo de las rectas tangentes, hacia abajo. Aquí, en cambio, queda hacia arriba, ¿ves? Hacia arriba. Entonces, esta es cóncava hacia abajo, indicamos con una flecha así, cóncava hacia abajo. Acá, cóncava hacia arriba. ¿Me explico?
Entonces, los lugares donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo se pueden obtener a partir de la segunda derivada. La segunda derivada, bueno, observen que aquí, si estamos en este punto, esta es la tangente ahí en este punto. Si estamos en este punto, esta es la pendiente en ese punto. O sea que la pendiente va disminuyendo. La pendiente va disminuyendo, entonces es cóncava hacia abajo. Ok, entonces, miren, la derivada Y' indica es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente en el punto. Y la segunda derivada me da el cambio de la primera derivada, cambio o variación. Prefiero utilizar la palabra variación de la primera derivada. Variación de la primera derivada. De manera que si estamos así, eso corresponde a un máximo, ¿verdad? A un máximo. O sea, de manera que si estamos así y el punto P está aquí, entonces las derivadas, ¿cómo son? Miren, las derivadas son aquí, derivada positiva. Aquí va disminuyendo hasta llegar a aquí, derivada 0. F' de X, aquí es 0, aquí. Y para acá, entonces, las derivadas ya se van haciendo negativas. Van de positiva a 0 a negativa. ¿Cómo es el cambio? ¿Va creciendo o decreciendo? Va decreciendo, es decir, porque empieza con positivo. Cuando llega a 0, significa que disminuyó tanto que llegó a 0. Y después siguió disminuyendo a cantidades negativas. Así que la segunda derivada me da el cambio de la primera derivada. Así que la segunda derivada, cuando la segunda derivada en el punto crítico, X sub 0, me da negativo, entonces hay un máximo. ¿Por qué? Significa que hizo así, pasó por el punto en cuestión y me da negativo. Entonces hay un máximo porque la segunda derivada en un cierto intervalo está decreciendo. ¿Me explico? Bueno, eso tienen que verlo y machacarlo y practicarlo. Entonces, si yo quiero, en lugar de utilizar el criterio de la primera derivada, puedo utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar máximo y mínimo. Tendría que conseguir el signo de la segunda derivada en el punto. ¿Da? En el punto. Ok. Entonces, bueno, vamos a... Ok, asociado a este concepto también está el concepto de crecimiento y decrecimiento. ¿Cuándo se dice que una función crece? Cuando
Si X aumenta, el valor de Y también aumenta, o el valor de la función también aumenta, entonces se dice que la función es creciente. Si el valor de X aumenta, entonces el valor de la imagen también aumenta. O si disminuye X, entonces el valor de su imagen también va a disminuir. Esas son las funciones que crecen. ¿Se dan cuenta? Y las funciones que decrecen son aquellas que si X aumenta, el valor de Y disminuye. Y viceversa. Si X disminuye, el valor de la función aumenta. O sea, ocurre lo contrario. Entonces la función es decreciente. ¿Entiendes? Entonces, un criterio o teorema, bueno, vamos a esto lo vamos a ver nuevamente. Así que cuando lo necesitemos, nuevamente lo escribimos. Bueno, F es creciente por definición, por def, significa por definición, sí y solo sí. X1 es mayor que X2 implica F de X1 mayor que F de X2. Entonces, ella crece. O equivalentemente, se puede comprobar que o, entre paréntesis, si X1 es menor que X2, o sea, que X2 es mayor que X1, entonces F de X1 es menor que F de X2. O esto, o si ocurre esto, es lo mismo decir que ocurra esto. ¿Ya? Ejemplo de funciones crecientes. La función f de x igual x al cuadrado crece para, no para en cualquier lado, para x mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque tome dos números que sean mayores que 0. Por ejemplo, x igual a 3, x1 igual a 3 y x2 igual a 1. ¿Ves? 3 es mayor que 1. Y eso implica f de 3, ¿cuánto vale? 3 al cuadrado, que es 9, que es mayor estrictamente que f de 1, que es 1 al cuadrado, que es 1. 9 es mayor estrictamente que 1. Entonces esa función, y si toma cualquier otro dos números que sean mayores que 0, con esta relación x1 mayor que x sub 2, entonces sus imágenes guardan el mismo sentido. Si guardan el mismo sentido, entonces es creciente para x mayor que 1. Pero decrece si hay cambio de signo aquí. En esto, entonces decrece. Decrece para los números
negativo. ¿Por qué? Porque tome, digamos, menos 1 es mayor que menos 3, ¿sí o no? Menos 1 es mayor que menos 3, porque menos 1 está a la derecha de menos 3. Pero sus imágenes, ¿cómo van? Menos 1 al cuadrado es igual a 1, y 3 y menos 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Cuál es mayor? ¿La imagen del menos 1 o la imagen del menos 3? La imagen del menos 3, ¿ya? Es mayor. Y sin embargo, menos 1 es mayor que menos 3. Así que aquí hay cambio de signo. Quiere decir que esa función decrece cuando x es negativo. Aquí podemos, si quieren, eliminar el 0. Aquí hago x mayor que 0. Aquí hago para x menor que 0, la función decrece. Esta función, x al cuadrado. Sí, ahora esa es la definición, pero generalmente es más fácil tratar esto por medio de la derivada. Una función es creciente cuando sus derivadas son positivas y es decreciente en el lugar donde sus derivadas son negativas. ¿Ya? Entonces aquí, cuando hay un máximo aquí, podemos decir que x sub 0, siendo un punto crítico estacionario, es un máximo relativo si a la derecha de la función decrece, f' es negativa, y a la izquierda de la función ella crece, o sea que f' es positiva. ¿Se dan cuenta? Que están asociados. Ok. Entonces es un máximo relativo si la derivada, la segunda derivada, que me da el cambio de la primera derivada, mire, como pasó de positiva a negativa, quiere decir que disminuyó. La primera derivada está disminuyendo a través de x sub 0. Y el signo de la segunda derivada, entonces, es negativa. Entonces, la segunda derivada está decreciendo cuando paso de izquierda a derecha a través de un punto crítico. Entonces, hay un máximo relativo. Si la segunda derivada, entonces, es positiva, entonces hay un mínimo relativo. ¿Listo? Entonces aquí, para determinar, bueno, quiere decir que para determinar los lugares donde una función crece y decrece, solamente hay que resolver las desigualdades f' de x mayor que 0 y f' de x menor que 0 para ver dónde crece y dónde decrece. ¿Sí? Entonces, mire que la derivada de esta función resultó menos 2, x al cuadrado menos 2, digo más 2, ¿sí? Sobre x al cuadrado más 1. Observe que el valor, bueno, esta es la primera derivada, ¿sí? Vamos ¿sí? Y esto ya lo teníamos, ¿verdad? Esta ya lo teníamos. Teníamos así, menos 1 y 1. Acá en el centro, aquí 0, aquí la derivada era positiva. Acá la derivada era negativa.
y acá la derivada era negativa. Teníamos eso, ¿verdad? Entonces, observen que aquí entonces podemos decir que f crece, utilizando la flecha así, f crece en ¿qué intervalo? Acá, en el intervalo menos 1,1 abierto. O sea, aquí, ¿ven? Esta función crece aquí. Crece aquí. Esta función crece. Aquí crece. Y f decrece en este intervalo y en este. Eso se expresa así en el intervalo menos infinito, coma, menos 1, unido con el 1, más infinito. Allí decrece. ¿Sí? Decrece. Decrece. Mire cómo es la gráfica, una gráfica que decrece. Va decayendo, decayendo, decayendo. Y acá decrece también, va decayendo. Decayendo, decayendo. ¿Ya? Pregunta. Bueno, entonces, la segunda derivada, si queremos determinar la segunda derivada, tendríamos que resolver, que derivar la primera derivada. Perdón, aquí hay un 2 que me faltó. Aquí tengo un 2, ¿verdad? Ahora, f segunda, tengo que derivar esto. Sería el denominador al cuadrado, sería a la cuarta. Él sería entonces el numerador por la derivada de este, que sería menos 2x. Menos esto, 2 menos 2x al cuadrado por la derivada de este, que sería 2x al cuadrado más 1 a la 1 por la derivada de x al cuadrado más 1, que es 2x. ¿Sí? Entonces, observen que hay un factor común que es x al cuadrado más 1. Aquí x al cuadrado más 1 a las 2. Así que esto me queda. Abajo se cancela un x al cuadrado más 1 y quedan 3. Arriba entonces queda x al cuadrado más 1 por menos 2x. Al multiplicar por menos 2x quedaría menos 2x al cubo menos 2x. Y aquí esto se canceló y me queda 2x. Aquí por 2x serían 4. 4x. 4x por 2 sería menos 8x. Menos y menos más 4 por 2, 8x al cubo. Entonces aquí me va a resultar, aquí lo voy a poner en el denominador, x al cuadrado más 1 al cubo, y en el numerador, mire cómo va a quedar, menos 2x al cubo más 8 sería 6, ¿verdad? 6x al cubo. Acá sería menos 10x. Esa es la segunda derivada.
observe que la segunda derivada en el punto crítico 1, vamos a calcularla aquí, f segunda en el punto 1 sería 1 menos 10, perdón, sería 6 menos 10. 6 porque 1 al cubo es 1 y 6 por 1 es 6, así que me queda 6 menos 10 sería menos 4. Menos 4 sobre, abajo sería 1 más 1 sería 2, 2 al cubo sería 2 al cubo sería 8. Así que esto es menos 1/2, que es negativo. Como es negativa, la segunda derivada, aquí en 1, ahí hay un máximo. ¿Ya? Estoy utilizando el criterio de la segunda derivada, pero tengo que derivarla nuevamente. Entonces ahí me queda negativa, entonces ahí hay un máximo. Mientras que f segunda en x igual a menos 1 sería aquí menos 6. Menos 6, ¿no? Aquí tengo menos 6 y aquí menos y menos sería más 10 sería 4. Sería 4 sobre aquí siempre me va a dar positivo, así que eso es 1/2. La segunda derivada ahí en menos 1 es positiva, quiere decir que ahí hay un mínimo, ¿ya? Que es justamente lo que tenemos acá, máximo y mínimo. ¿Estamos? Ok. Pregunta hasta aquí, es que hay muchos conceptos ahí que no, como que se pareciera que los he metido así un poco forzado, pero es que no hay otra forma. Preguntas hasta aquí. No hemos terminado, pero estamos haciendo un alto por si acaso hay preguntas. ¿Qué le pasó? ¿Qué le parece, Angie? ¿Entendido? Sí, bueno, fue todo bien. Okay. Ok, Abraham Rengifo no está. ¿Estoy, profe? Perdón, sí, Rengifo es usted, sí, que estaba pensando era en otra persona. Aquí sí está Abraham Rodríguez. Bueno, preguntas. Katiuska, ok. Entonces, ustedes pueden utilizar para determinar máximo y mínimo cualquiera de los dos criterios. Pero para los puntos de inflexión deben de utilizar la segunda derivada. La segunda derivada, los puntos críticos de la segunda derivada nos dan los puntos de inflexión, donde hay cambio de concavidad. Y en este caso, aquí entonces tendríamos lo siguiente. Aquí esto corresponde a, ok, bueno, corresponde a esa gráfica que ya tenemos allí. Y entonces aquí tenemos la segunda derivada, ¿ves? Segunda derivada es igual a 6x al cubo menos 10x sobre x al cuadrado más 1 al cubo. Si eso lo hacemos igual a 0, resolvemos para x, vamos a tener que eso es equivalente a decir, como es una fracción es 0 solamente cuando el numerador es 0, así que 6 x al cubo menos 10 x igual 0 y resolvemos.
como es una cúbica y que no tiene término independiente, entonces factorizamos. Factor común 2x que multiplica a 3x al cuadrado menos 5 igual a 0. Aquí multiplicando me da esto y acá me da esto. Listo. Entonces ya lo tengo factorizado. Entonces igualo a 0 cada factor. 2x es igual a 0. Como 2 no es 0, entonces x es 0. O entonces la otra me da el otro punto de inflexión. Me da 3x al cuadrado menos 5 igual a 0. Resolviendo me da x igual más o menos la raíz cuadrada de 5 tercios. Pregunta. Entonces tengo 3 puntos de inflexión. ¿Cuáles son esos 3 puntos de inflexión? Para x igual a 0, f de 0 es 0. Ya, aquí me da un punto de inflexión, 0,0. El otro cuando x es raíz de 5 tercios, coma, f de x sería, tengo que calcularla. Vamos a calcularla acá. Sería 2 por raíz de 5 tercios sobre x al cuadrado, que sería 5 tercios, más 1. ¿Cuánto es eso? 3 tercios sería 8 tercios, ¿no? 3, 5 más 3, 8. 8 tercios. Mire, qué interesante, porque aquí se simplifica el 4, digo el 2 con el 8, queda en 4. 4, entonces queda 3 arriba, raíz cuadrada de 5 tercios sobre 4. Entonces, esa es mi otro punto de inflexión. 3 cuartos raíz cuadrada de 5 sobre 3. Y cuando es el negativo, entonces abajo siempre es positivo. Observe, siempre es positivo, así que me da lo mismo, pero arriba me da negativo. Ok, así que tenemos aquí este punto de inflexión, y el otro sería menos raíz cuadrada de 5 tercios, coma, menos 3 cuartos raíz cuadrada de 5 tercios. Estos serían los 3 puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Y vamos a ver entonces en la gráfica esos puntos de inflexión. ¿Cuáles serían? Vamos a ver, mire que se está poniendo interesante esto de trazado de curvas. Esto aquí es un punto de inflexión. Vamos a ponerlo bien. Punto de inflexión. Donde hay cambio de concavidad, pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Aquí hay un punto de inflexión, y donde más raíz de 5 tercios es 5, sería 1, 20. Bueno, esto hay que aproximarlo. No tengo la calculadora aquí. Raíz cuadrada de 5 tercios
Calcúleme alguien ahí, raíz cuadrada de 5 tercios, y dígame la aproximación a 3 decimales. Igual 1, diga, calculadores, 1,291. 291. Bueno, y eso, ese resultado, multiplíquelo por 3/4. O sea, 3/4 es 0,75, ¿no? Es 1,9 o 0,9, ¿no? Una cosa así. 1,0. Me da 0,96. 97. 97. Verifíqueme otro, ese cálculo. Profe, a mí me dio igual. Ok, listo. Si le dio a Katiuska, así es que está bien. Vamos a suponer que está bien. Entonces vamos a la gráfica. 1,2. Aquí sí. 1,291. Entonces aquí tenemos 1,2. Bueno, entonces aquí, digamos que sea aquí, ese radical, entonces 0,97 casi es 1. Casi 1 acá. ¿Ve? Acá, entonces eso nos sirve para mejorar incluso nuestra, porque los puntos de inflexión significa que allí hay un cambio de concavidad. ¿Ve? Pasa de cóncava hacia abajo. Todo esto es cóncavo hacia abajo. Vamos a abordarla para mejorarla un poco. Entonces aquí tenemos un punto de inflexión. Entonces aquí pasa de cóncava hacia abajo. De cóncava hacia abajo. Aquí, punto de inflexión. De cóncava hacia abajo. Aquí, en este punto de inflexión, a cóncava hacia arriba. Entonces, ese cóncava hacia arriba, pero aquí bien próximo a la curva, ¿verdad? Y este sería el punto de inflexión aquí. Entonces ustedes lo ponen aquí, punto de inflexión. Y lo mismo va a ser acá, pero acá con el signo negativo, con las cantidades negativas. Acá, no, acá es más por aquí. Por aquí. Sería el otro punto de inflexión. Aquí y acá, punto de inflexión. Pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Vamos a borrar aquí, cóncava hacia abajo. Así. ¿Ya? De cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ahí están los 3 puntos de inflexión. Pregunto. Bueno, si quieren tomarle foto al tablero. Porque esto hay que practicarlo. Bueno,
Bueno, para ver aquí, déjeme ver, hay 46 estudiantes. Ya a esta hora, el que no ha llegado es porque no puede o no quiere. Se me hace como que ya se me están retirando algunos de ustedes. Ok. Entonces, bien, Estefan, Cristel, ok, listo. Entonces, ¿están listos para el quiz? ¿Ustedes creen que pueden hacer el quiz? No lo enredé. Ok. Vamos a ver que aquí hay. Kingham está, Kingham no está. Alarcón no está, Alarcón. Ni su hermana tampoco. Ok. Profesor, ellas estaban en la clase, pero se les fue el wifi. No le ha llegado todavía. ¿Quién me está hablando? Carolina González. Ella le comentaron entonces. Ellas notificaron en el grupo. Ok. Bueno, es que esta cosa se pone interesante a partir de ahora. A partir de ahora se pone interesante el curso porque ahora son las aplicaciones. Ya de el trazado de curva, entonces no vamos a ver más. Digo, no vamos a ver otro concepto, no, a practicarla nada más. Yo le voy a enviar, digamos, algunos problemas para el trazado de curva, una foto para que vayan compartiendo, y yo creo que el quiz lo vamos a dejar para la próxima clase, que es el lunes, o se lo pongo como tarea mejor. En grupos de 2. O sea, ustedes tienen que tomar parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las clases virtuales, lo que yo he visto, y cuando los grupos son un poco numerosos como este, más de 40 estudiantes, entonces la responsabilidad sobre el aprendizaje cae bastante sobre el mismo estudiante. ¿Sí? Porque si yo le pongo una tarea en grupo de 2, la pueden hacer en grupo de lo que sea, pero me lo entregan en grupo de 2, usted se puede copiar, pero una cosa es copiar textualmente o inclúyeme en tu tarea. Tú hiciste la tarea, pon mi nombre ahí y ya olvidarse del asunto. Pero esa actitud de olvidarse del asunto, ahí es donde viene entonces la sentencia. Porque cuando usted se olvida del asunto y le pone atención a otras materias, se olvida del asunto, y cuando viene el examen parcial o en el semestral, le viene un problema parecido y ahí le va a ser más difícil copiarse.
Bueno, ya ustedes saben eso. Profe, una pregunta. Díganme, ¿El quiz cuántos problemas vendrán? uno nada más. Si Uno quieres, nada más. si quieres se lo pongo ya. No. No, que dijo sí, o no. No, profe. Sí, que yo estoy escuchando mal. Bueno, entonces aquí tenemos, es fácil el quiz, pasado de curva. Empiecen con las polinómicas y después las racionales, así como esa. Los puntos críticos. Bueno, a veces yo le voy a mandar una copia. Se la mando de una vez para que me gusta. Déjeme ver otro libro. Potasio. Un momentito. Bueno, ahí le envié unos problemas, unos cuantos problemas. Después les envío un poquito más. ¿Ya? Ok, vamos a ver, vamos a apagar la luz, ¿no? Para que se vea, para que ustedes vean mejor. Entonces vamos a ver, digamos,
vamos a suponer que usted tiene este problema. Mire, f de x igual 2x al cubo menos 3. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame para ver. Era que lo que acaban de mandar es la tarea, ¿verdad? No, es para practicar. Para practicar. le dieron allá? Practicar, dijo. Cuando es tarea yo se la mando 2 o 3 problemas o 4, lo ves, y le digo de grupo fecha de entrega y todo. Bueno, más 6 vamos a decir que tengo esa función. Muy bueno, con arroz blanco. Bueno, vamos a decir que es 2. X más 1. Así tenemos. Ya. Vamos a decir que tenemos esa función y nos piden hallar puntos críticos, puntos máximo y mínimo y los puntos de inflexión. No nos pueden preguntar por asíntota, porque es una polinómica. Una polinómica no tiene asíntotas, ni horizontales, ni verticales, ni de ninguna otra clase. Entonces, ya, punto de inflexión, punto máximo y mínimo, gráfico. Entonces, lo primero que hacemos es derivar. Al derivar me queda 2 por 3, 6x al cuadrado, más, no menos, 6x más 12. Esa es la primera derivada. Si igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos, aquí hay un factor común que es 6. Multiplica a x al cuadrado menos x más 2 igual a 0. Y aquí entonces, dos números que he multiplicado ven, sería menos 1, menos 1, bueno, si cambiamos de signo, vamos a cambiar el signo, ya para que las cosas sean un poco más sencillas. De todas formas, en una prueba yo le pongo problemas donde ustedes puedan factorizar bien, donde no salgan radicales y cosas así extrañas. Vamos a cambiar entonces menos 12. Entonces aquí es menos 12 y aquí es menos 2. Listo. Entonces eso igual a 0 sería 6 por x, dos números que he multiplicado de menos 2, sería menos 2 más 1 y sumado de menos 1 algebraicamente tenemos esto. Entonces x igual a 2 y, o mejor dicho, o x igual a menos 1. Los ceros, ¿ya? El 6 es distinto de 0. Si quiere puede dividir entre 6 y 0 entre 6 es 0, así que
es como si no lo tuviera. Entonces tenemos x igual a 2 y x igual a menos 1 son los puntos críticos. Como es un polinomio, es fácil calcular la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la primera, sería 12x menos 6 menos 0. Esa es la segunda derivada. 12x menos 6. Entonces la segunda derivada en el punto 2, me interesa el signo, sería 12 por 2 menos 6, eso es 24, menos 6 sería 24 menos 6 serían 18. Como es positivo, que podemos decir segunda derivada positiva, entonces en x igual a 2, f tiene un mínimo relativo. ¿Sí? ¿Cuál es ese mínimo relativo? Entonces lo encuentro como coordenada del punto en la función. Cuando x es 2 sería 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2. ¿Cuánto es? Este es 8 por 2, 16. 16. Y esto es 4 por 2, 12, sería menos 12. Y esto sería menos 24 más 1. ¿Y eso cuánto me da? 16 menos 12 sería 4. 4 menos 24 sería menos 20. Sería menos 19. Así que ahí ya tenemos el punto. 2, menos 19 es el mínimo. Ya con esto tengo las coordenadas del punto. Con este y este valor. Para x igual a 2, y es menos 19, mínimo. Y el otro punto, entonces, lo voy a calcular aquí. F segunda en menos 1. Me voy aquí, sería menos 1 al cubo, sería menos 1, sería menos 2. Aquí menos 1 al cubo sería menos 3. Aquí sería más 12, pero cambia el signo, más 1. Eso sería menos 5 más 13. Sería positivo 7, 8, ¿no? 8. Sería 8, ¿verdad? ¿Sí o no? 8. 8. Positivo. También positivo. No puede ser, pero déjenme ver. Menos 1. Aquí sería menos 2. Aquí es menos. Pero hay que cambiar la cuenta. Hay que cambiar aquí en menos. Así que sería menos 17 más 1 sería menos 16. Menos 16. Como es negativo, ahí hay un máximo. ¿De cuánto es ese máximo? Entonces vamos a calcularlo aquí. F de menos 1. En la original. Me voy en la original. No, espérese que lo hice mal. Lo hice mal, ¿verdad? ¿Sí o no?
Nicole, lo hicimos mal, porque estamos sustituyendo acá. Tengo que sustituir en la segunda derivada. La segunda derivada es esta, 12x menos 6. Entonces es 2x que vale menos 1, menos 6, de todas maneras es negativo, menos 18. O sea, ahí hay un máximo relativo. Entonces, f de menos 1, acá en la original, sería 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1 más 1 igual. Entonces aquí sería menos 2. Aquí sería menos 3. Aquí sería más 12 y más 1, 13. Así que eso es 8. Así que ahí hay un máximo. ¿Sí? Punto de inflexión. Igualamos a 0 la segunda derivada, que es igual a 12x menos 6 igual a 0. Resulta x igual a 6 sobre 12, que es igual a 1 medio. X igual a 1 medio. X igual a 1 medio. Entonces, para encontrar la y de ese punto, sustituimos en la función original f de 1 medio. Sería 2 por 1 medio al cubo menos 3 por 1 medio al cuadrado menos 12 por 1 medio. Profesor, yo no entendí nada. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? ¿Quién me habla? Ariana. Profe, yo tampoco lo entendí muy bien. ¿Podría volver a explicar? Ah, ok. Bueno. Mire, ya por acá empieza a llover. Voy a prender la luz. ¿Así ven mejor o no? Aquí lo que estamos haciendo es, ya que tenemos la segunda derivada, 12x menos 6, vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar si en los números críticos hay un máximo o un mínimo. Entonces, la segunda derivada en el punto 2 me da 12 por 2 menos 6 igual a 24 menos 6, que es 18. Como es positivo, el criterio me dice cuando la segunda derivada en el punto crítico es positivo, entonces tenemos un mínimo relativo. ¿Ya? Ahí tenemos un mínimo relativo. Pero para encontrar la y de ese mínimo tengo que sustituirlo en la función original, no en su derivada. Entonces, sustituyendo aquí, sería 2 por x al cubo. Entonces sería 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2, aquí está, más 1, ahí está, y hago los cálculos. 2 por 2 al cubo sería 2 a la cuarta,
que sería 16, menos 3 por 4, que es 12, menos 12 por 2, que es 24, más 1, eso me da 19. Esto me da ya un punto mínimo, el punto 2, menos 19. Menos 19. Ese es el punto mínimo relativo. Y en el otro punto, entonces, hago lo mismo utilizando el criterio de la segunda derivada, ya que lo tenemos aquí, la segunda derivada aquí, en el otro punto crítico. ¿En cuál otro punto crítico? Ya hicimos el 2, ahora para el menos 1, la segunda derivada, cuando x es menos 1, sería 12 por menos 1 más 6. 12 por menos 1, menos 6. Y eso me da menos 18. Lo que me interesa es el signo. Como me resultó negativo la segunda derivada, entonces allí hay un valor máximo. ¿Cuánto vale ese máximo? Sustituyéndolo en la función original. Siempre que tengo que calcular las coordenadas de un punto, máximo o mínimo, es en la original. La segunda derivada solamente es para decidir si hay un máximo o mínimo. Pero para ver las coordenadas de ese máximo o ese mínimo relativo es con la función original. Entonces me voy a la función original. Sustituyo x por menos 1. ¿Ves? Donde aparece x, no escribo x, sino menos 1. Y hago los cálculos. Me dio esto que está aquí. Vamos a repasarlo nuevamente para ver si no nos hemos equivocado. Esto sería menos 1, sería menos 2, ¿no? Y aquí sería menos 3, ¿sí? Y aquí menos y menos más 12, más 1, 13. Y eso me da 8. Entonces quiere decir que menos 1, 8, es el otro valor, que sería un máximo relativo. Punto de inflexión, cuando la segunda derivada es 0, eso me resulta un medio. Segunda derivada, punto de inflexión, ya que tenemos la segunda derivada, igualo a 0 y resuelvo para x. La solución para x es un medio. ¿Ves? Aquí está, un medio. 6 sobre 12 es un medio. Entonces ahora, esa es la x. Me falta la y para poder graficarlo. Me falta la y. Para la y, entonces, es siempre en la función original. Recuerden, para las coordenadas del punto es en la función original. Sustituyo entonces, en lugar de x, en la función original, esta, voy a poner un medio. 2 por un medio al cubo, menos 3 por un medio al cuadrado, menos 12 por un medio, más 1. Aquí me faltó más 1. Está ahí.